Muy buenas noches, bienvenidos a Miércoles de Perspectiva. Somos el cuerpo de Cristo reunidos de manera virtual porque no podemos hacerlo de manera presencial, pero estamos contentos de que usted esté acompañándonos. Somos Corporación Bíblica Internacional, en esta oportunidad transmitiendo en nuestra sede en Tegucigalpa. Asimismo, transmitiremos en otras oportunidades desde Guatemala, desde Florida, en fin, de donde el Señor nos da oportunidad de predicar su palabra. Bienvenidos a este espacio. Si usted es primera vez que nos sintoniza, le damos la cordial bienvenida. Si usted es de casa, ya sabe cuál es la dinámica de este espacio. Usted toma su Biblia, su cuaderno de notas y estudiamos juntos la palabra del Señor. Antes de comenzar el estudio, voy a invitarle a que me acompañe en oración para que sea el Señor quien dirija este tiempo. Padre, bendecimos tu nombre, Señor, en esta oportunidad. Gracias porque tú nos das el gran privilegio de abrir tu palabra y de aprender cada vez de ella, Señor. Gracias te doy por cada uno de los hermanos que ya está conectado a esta transmisión, Señor. Bendice su vida, bendice este tiempo de estudio. Aquellas personas que nos sintonizan por primera vez, bendíceles, Señor, también que este espacio sea un espacio donde ellos puedan encontrar comunicación contigo, comunión contigo, que tu palabra llegue a sus corazones, Señor, y que podamos ponerla siempre en práctica. Bendice este estudio, Señor, de principio a fin. Y Padre, gracias por toda esta serie que nos das de la edificación de la iglesia para que sepamos cómo debemos de actuar, Señor, como tu iglesia. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el mes de enero, ya acercándonos, pasando la mitad, acercándonos al final de enero, pero tenemos siempre nuestro desafío. El desafío es un pasaje que, como su nombre lo indica, nos desafiamos a memorizar. En esta oportunidad, el desafío del mes de enero, que es también el desafío del año, se encuentra en Mateo capítulo 16, versículo 18. Si no está en pantalla, pues debemos de ya más o menos tenerlo de memoria, pero tal vez tenemos el auxilio ahí de la pantalla. Lo decimos juntos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. De nuevo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Mateo 16, 18. Como dije, es el énfasis, el desafío de este mes, y es nuestro lema para este año, edificando la iglesia. Y ese es precisamente el tema general de estas próximas semanas, de estas 9 semanas aproximadamente que dura esta serie, la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. El pastor Jorge hace 2 semanas nos dio la introducción bastante completa, bastante profunda de lo que debemos esperar en estas 8 semanas, 7 ya restantes, y la hermana Melanie nos estuvo compartiendo el miércoles anterior sobre el fundamento de la iglesia. Cristo es el único fundamento, la única roca sobre la cual se basa toda la iglesia. En esta oportunidad estaremos aprendiendo sobre la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es nuestra función como cuerpo de Cristo? Y usted dirá, ay, pero qué redundantes en lo mismo. Pues sí, porque eso es lo que somos. Somos parte, usted y yo, del cuerpo de Cristo. El gran cuerpo de Cristo que lo constituyen todos los creyentes. Y aquí, en Corporación Bíblica Internacional, somos un pequeño grupo de esos muchos, como ya hemos hablado, muchas células que componen órganos, que componen sistemas. Y de esa manera, entonces, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Antes de comenzar con el estudio de la palabra de Dios, hay un canto que yo quiero compartir con ustedes, que yo recuerdo cuando era niño, así que usted hará una idea, hará matemáticas de qué tan antiguo será el canto. Y habla precisamente de que hay un lugar para todos dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la familia de Dios. Si está la letra ahí, lo canta conmigo. Hay un lugar para todos en la familia de Dios. Mucho amor y felicidad. Hay un lugar para ti. Hay un lugar para todos en la familia de Dios.
mucho amor y felicidad. Hay un lugar para ti, hay alimento en la mesa. Dios nos ha dado a comer, hay fortaleza y mucha salud en la familia de Dios. Hay un lugar para todos en la familia de Dios. Mucho amor y felicidad, hay un lugar para ti. Si en la vida te faltan amigos, ven a la casa de Dios. Calor y amor allí tendrás, mucho lugar para ti. Hay un lugar para todos en la familia de Dios. Mucho amor y felicidad, hay un lugar para ti. Hay un lugar para ti. Hay un lugar para ti. Y efectivamente, hay un lugar para todos dentro de la familia de Dios. Si usted no tiene una familia espiritual donde congregarse, le invitamos a la nuestra, o la que usted le quede ahí cerca de su domicilio, donde se predique la palabra de Dios, y solamente la palabra de Dios. ¿Por qué escogí este canto? Bueno, porque precisamente nos da una introducción musical de lo que queremos hablar en esta oportunidad. La iglesia de Dios funcionando como el cuerpo de Cristo. Es necesario que nosotros comprendamos a pie juntillas y a cabalidad cuál debe ser el papel de la iglesia. La iglesia no se constituye en un club social, aunque pareciera que algunas buscan por allí eso. No vamos a juzgar eso en este momento, ni estamos para hablar de eso. La iglesia no debe de ser una organización social, no debe ser una organización de corte político, no debe de ser una organización filantrópica, aunque no está nada mal eso. La iglesia es simplemente la representación del cuerpo de Cristo en esta tierra. Y esa es nuestra función. Un organismo vivo donde la cabeza, como vimos la semana anterior, debe ser y que sea siempre Cristo Jesús. Esta descripción de la iglesia como el cuerpo de Cristo no es un invento de los seres humanos. Es una ilustración que Cristo utiliza en su palabra. Y queremos en esta oportunidad hablar de 3 elementos fundamentales que debe de tener presente todo miembro del cuerpo de Cristo, todo miembro de una congregación, todo miembro de una iglesia. Si usted toma nota, por favor hágalo y anote allí número 1. El principio número 1 es que la iglesia como un cuerpo representa una unidad. Pero una unidad creada de la diversidad. Voy a reafirmarlo. Una unidad creada de la diversidad. Y no voy a entrar en contienda de cómo se ha mal utilizado el vocablo en este último tiempo. Usted oye la palabra diversidad y se va a imaginar probablemente otra cosa. Diversidad significa muchos componentes en este caso, muchos elementos, muchos integrantes. Vamos a la palabra de Dios que nos da pauta bíblica de lo que estamos hablando. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos también del 12 al 14. En esta oportunidad vamos a estar utilizando la versión Nueva Traducción Viviente. Leemos: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo.
Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes y no de una sola. Y vamos a tratar de tomar aquí, como popularmente decimos, desmenuzar este texto para enfatizar lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quiere decirnos como iglesia. Número 1, versículo 12. Y pasa reiterando Pablo esto. El cuerpo humano tiene muchas partes, muchos componentes, como ya hemos hablado. Incluso hace un par de semanas estuvimos hablando en el mensaje del domingo sobre esto. Muchas células componen un cuerpo humano. Por eso la comparación de la iglesia como el cuerpo humano es perfecta. No hay algo que se asemeje mejor a esto. Dice Pablo que hay personas de diferentes nacionalidades. Así es. En este mismo momento, cuando acá es de noche, miércoles por la noche de perspectiva, en otra parte del mundo es de día. Cuando aquí la mayoría de nosotros pues tiende a tener este color tan precioso como el mío, algunos un poco más claros, otros un poco más oscuros. Alrededor del mundo hay gente con otro color de piel, con otro color de cabello, con otros rasgos físicos, ¿verdad? Con los ojitos un poco más rasgados, otros más redondos, otros de otro color, en fin, de toda raza. Y todos somos parte del cuerpo de Cristo, los que hemos creído en Cristo, que ese es el único denominador común. De ahí por lo demás, podemos ser diferentes en cuanto a estatura, dice, en cuanto a color, en cuanto a raza, en cuanto a idioma, ¿verdad? En cuanto a estatus social, porque dice Pablo ahí en el versículo 13, que algunos son esclavos y otros son libres. Bueno, algunos serán empresarios, diciéndolo en lenguaje un poco más contemporáneo. Unos serán empresarios, otros serán asalariados, otros estarán sin empleo, otros serán estudiantes, otros serán amas de casa, otros serán retirados, ¿sí? Diferentes estratos sociales, todos pertenecientes al mismo cuerpo. Y aquí es donde señalan el final del versículo 13 el denominador común. Todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Y todos compartimos el mismo espíritu. El Espíritu Santo de Dios nos ha bautizado, ha tomado nuestro corazón desde el momento que nosotros hemos abierto nuestro corazón a Jesucristo y le decimos, sí Señor, entra en mí, ¿verdad? Estamos sellados bajo el Espíritu de Dios. Y ese es el denominador común. Y como le hacía yo referencia el domingo en el mensaje de la mañana, imagínese usted su pasaporte. Ahora se estila que la mayoría de las personas que pueden tienen doble nacionalidad, ¿verdad? Su nacionalidad de nacimiento en el país que nacieron y la nacionalidad que adquieren, ya sea por inmigración, por algún pasado sanguíneo, ¿verdad? Materno, paterno, que lo habilita para eso. Hacen una solicitud por asilo, por refugiado, etcétera, qué sé yo. Y logran conseguir una segunda nacionalidad. Bueno, los que hemos creído en Cristo, ¿verdad? Hemos nacido acá en este mundo, pero como dice la palabra, no somos del mundo, sino que nuestro pasaporte ha sido sellado con la nacionalidad del reino. Así que el que nos sella ese pasaporte es el Espíritu de Dios. Sella nuestro corazón y dice, no, este es un ciudadano del reino porque este ha sido lavado por la sangre de Cristo y este ha aceptado a Jesucristo en su corazón. Así que todos compartimos el mismo espíritu, la misma nacionalidad del reino. Y lo vuelve a enfatizar en el versículo 14. Así que el cuerpo de Cristo consta de muchas partes diferentes y no de una sola parte. Ahora, ¿por qué el énfasis de Pablo en esto? En remarcar el que somos tan diferentes, pero convergemos en el mismo cuerpo. Pues precisamente por eso. Porque la diversidad nos ha llevado a la unidad. Al comparar Pablo la iglesia de Cristo con el cuerpo, como le dije, está diciendo diferentes nacionalidades, diferentes lugares,
geográficos, diferente cultura, diferente manera de alimentarse, diferente manera de pensar. Y es allí donde a veces se entra entonces un poco en conflicto, ¿verdad? Porque no siempre usted y yo vamos a estar de acuerdo. No siempre todos van a pensar de la misma manera. Y no puedo dejar de pensar y de recordar donde en los Hechos de los Apóstoles, en los primeros capítulos, se habla enfáticamente donde los primeros hermanos, dice, tenían todos el mismo sentir y tenían todas las cosas en común. ¿Y qué significa eso? ¿Que todos pensaban igual? No. Dice el mismo sentir. Significa que el Espíritu los llevaba a lo mismo. Que se dejaban guiar por el Espíritu Santo de Dios y llegaban a conclusiones donde podían tomar decisiones sabias, prudentes para el funcionamiento de la iglesia primitiva. Y eso es lo que nosotros debemos de estar claros y conscientes, de que no precisamente pensaremos igual en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, pero a pesar de diferentes corrientes de pensamiento, podemos llegar a tener un mismo sentir si tan solo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, que nos va a llevar a tomar las mejores decisiones para el crecimiento del cuerpo de Cristo, para la conservación del cuerpo de Cristo, para la sanidad del cuerpo de Cristo, para la alimentación del cuerpo de Cristo. ¿De qué se va a alimentar el cuerpo de Cristo? Así como usted y yo tomamos la decisión de con qué frecuencia tendremos higiene en nuestro cuerpo y qué zonas requieren mayor higiene, con qué frecuencia daremos suplementos vitamínicos a nuestro cuerpo porque probablemente estemos careciendo de alguna vitamina en particular. ¿Con qué frecuencia visitaremos determinados expertos de la salud para mejorar un área de nuestra salud que ha estado afectada? Especialistas en todas las ramas de la salud. ¿Con qué frecuencia, tendremos una mayordomía apropiada de nuestro cuerpo, incluso de lo que nos alimentamos? ¿Qué tipo de alimento vamos a tomar? ¿El alimento que nos nutra o la chatarra que nos hace daño? ¿Agua o bebidas carbonatadas? ¿Azúcares naturales como fruta en lugar de azúcares artificiales? Sí, todas esas decisiones que llevan a un mejor funcionamiento del cuerpo es precisamente lo mismo. Al estar de acuerdo en los miembros del cuerpo de Cristo, aunque pensemos de manera diferente y hagamos ciertas cosas de manera diferente, pero dejándonos guiar por el Espíritu de Dios, tomaremos las mejores decisiones para el bienestar del cuerpo de Cristo. Por sobre todo, sabiendo que tenemos diferentes dones, diferentes talentos, que unos estaremos mejor capacitados para hacer determinadas funciones y otros otras, pero que es importante que cada uno cumpla su función, aprendiendo a trabajar unidos a pesar de no siempre estar de acuerdo. Lo importante es obedecer a la cabeza y ser guiados por la cabeza, que es Cristo Jesús, y estar conscientes de que solamente Él toma las decisiones. Yo estoy moviendo esta mano no porque la mano decidió moverse sola, sino porque mi cerebro le está dando la instrucción a la mano de moverse a la vez que yo estoy hablando. Usted, bueno, las mujeres se jactan de ser, ellas dicen multitask, multitareas. Son capaces de ir manejando, maquillándose, hablando por teléfono, cuidando a los niños, qué sé yo. Esa capacidad de hacer varias funciones o tareas a la vez es determinada por el cerebro, por la cabeza. Solo es una. No puede dispararse cada miembro del cuerpo a hacer lo que quiere. Eso es importantísimo. Que nosotros como hijos de Dios estemos conscientes y parte del cuerpo de Cristo que no nos mandamos solos.
es la cabeza la que da la orden. Mire lo que dice la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 23. Porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué es lo que le da el derecho a Cristo de ser la cabeza? Bueno, que es el salvador, que Él es el que compró por precio de sangre su redención y la mía. Por lo tanto, redención significa eso, ¿verdad? El pago de la deuda por mí. Eso significa redimir. Él pagó mi deuda, una deuda de pecado que yo tenía. Por lo tanto, Él ha adquirido esa deuda. Le pertenezco. Él es mi salvador. Por lo tanto, Él es la cabeza de la iglesia, como dice Pablo. Así que Jesús en este momento estará gobernando con el Padre y la iglesia momentáneamente acá en esta tierra está siguiendo la obra de Cristo, la instrucción que Cristo dejó. Y por eso tenemos al Consolador, al Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Ahora, si bien es cierto, la gente del mundo no puede ver en este momento físicamente a Jesús, porque como dije está con el Padre, ya vendrá por segunda vez, pero nos tiene a nosotros en representación de. Y aquí es donde utilizamos entonces, que ya hemos hablado de ello también, la figura de ser embajadores, ¿sí? Un presidente, un gobernante no puede estar en todos los países del mundo a la vez por mucho que quisiera, aunque ahora existe la tecnología, ¿verdad? Tanto como abrir una videollamada y ya podrían verle, pero presencialmente no puede estar. Entonces, ¿qué hacen? Nombran embajadores de ese país en los demás países del mundo. De manera de que es una representación oficial, esa es la palabra, una representación diplomática oficial del país al cual, valga la redundancia, está representando. Usted y yo somos embajadores de Cristo, lo dice la palabra del Señor. Estamos representando al Señor Jesús. Como cuerpo de Cristo, entonces, como iglesia, en este momento nos constituimos en sus representantes, sus embajadores. Así que la gente debe de ver en nosotros una representación fidedigna, fiel, transparente de Cristo Jesús en nosotros. Un punto muy importante, y es que al haber tanta diversidad, tiende a haber desacuerdos, confusiones, hasta conflictos, y eso no debe de ser así. ¿Recuerda usted el relato bíblico de la Torre de Babel? Dice que los hombres se habían puesto de acuerdo a hacer una torre que llegara hasta el cielo. Y decían, vamos a llegar hasta el cielo y vamos a hacer como el mismo Altísimo. Obvio, eso no iba a suceder porque el cielo no es un lugar físico que está a tantos kilómetros de altura, sino que es un lugar que solo el Señor sabe dónde está. Pero en fin, empezaron la construcción y dijo Dios, no, esto no va a funcionar. ¡Pac! Y lo que hizo fue que otorgó diferentes lenguas o diferentes idiomas a todos, de manera que no habían dos que hablaran el mismo idioma. Así que no se pudieron poner de acuerdo más en lo que iban a hacer. ¿Por qué traigo este ejemplo acá de la Torre de Babel? Porque a veces eso sucede también dentro de la misma iglesia. Al tener diferentes corrientes, diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de hacer las cosas, muchas veces no vamos a estar de acuerdo en cómo hacerlas. ¿Qué se hace en ese caso entonces? ¿El más fuerte es el que gana? No. En ese caso lo que se hace es buscar la dirección de Dios y que sea la cabeza la que dirija. Entonces, no debemos permitir que la diversidad debilite el cuerpo de Cristo, sino que al contrario, fortalezca el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Y aquí vamos al segundo punto. Principio número 2, porque cada miembro es indispensable en su función. Cada miembro es necesario que cumpla la función por la cual es diferente.
De hecho, dicen los expertos, los científicos, los doctores, qué sé yo, los expertos en anatomía física, que no hay dos partes de nuestro cuerpo que sean exactamente iguales. Aunque yo tenga dos meñiques, no son exactamente iguales. Aunque tengo dos pulgares, no son exactamente iguales. De hecho, yo estoy seguro y lo sé que mi pie izquierdo es más grande que mi pie derecho. Así que cuando yo voy a comprar un par de zapatos y quiero medirme, me debo de medir el izquierdo, porque si me voy confiado al derecho y me queda apretado el derecho, el izquierdo me va a quedar aún más apretado. Mis dos orejas no son iguales. Mis dos ojos no son iguales. O sea, aunque tenga dos de cada cosa, no son exactamente iguales. No hay dos células iguales en mi cuerpo. Entonces, ¿por qué no son iguales? Porque cada uno debe cumplir una función. Entonces, leamos Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5, para que veamos la semejanza del cuerpo y la iglesia y que cada quien debe cumplir su función en ella. Dice Romanos 12:4. Así como nuestro cuerpo tiene muchas, y anote, subraye si quiere, resalte ahí, muchas partes y cada parte tiene una función específica. El cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Una vez más, llamo su atención a tres elementos importantes. Número uno, hay muchas partes en el cuerpo. Muchas. Habremos congregaciones donde somos pocos, pero aún así, cada uno es diferente. Y esa es la segunda parte. Cada uno de los miembros de la congregación tiene funciones diferentes. Cada una de las partes del cuerpo tiene diferente función. Tercer elemento, todos nos pertenecemos unos a otros. Porque yo no puedo arrancar este brazo y dejarlo descansando en un estuche y ponérmelo mañana. No es una prótesis. Es mi brazo. Está sujeto a mi cuerpo. Está unido por vasos sanguíneos, nervios, músculos, ¿verdad? Coyunturas. De hecho, ¿usted se ha dislocado alguna vez alguna parte de su cuerpo? Eso quiere decir que el hueso se ha salido de la posición donde debe estar. ¿Y qué es lo que hacen? ¡Pah! Se lo truenan a uno de nuevo, se lo encajan y entonces uno ya siente que está esa flexibilidad de nuevo. Pero no es tan sencillo como simplemente voy a guardar la cabeza acá porque ya después me la pongo. Pertenecemos al cuerpo de Cristo. No podemos simplemente arrancarnos del cuerpo de Cristo y apartarnos. Estamos allí integrados, unidos, parte de, para cumplir una función. Entonces, si hay algo importante que hay que recalcar aquí es que aunque seamos diferentes, todos tenemos una función que cumplir y nos pertenecemos unos a otros. No existe ningún creyente que sea irrelevante en el cuerpo de Cristo. Sí habremos escuchado y a lo mejor alguna vez nos habremos sentido que solo somos un número en una congregación. Sobre todo si hemos pertenecido a congregaciones numerosas. No, es que ahí ni cuenta se dan que yo no voy. No, que... Pero no es así. Somos parte importante del cuerpo de Cristo. Aunque no sea precisamente el domingo allí en el espacio. Es que nuestra labor no se limita a servir en la iglesia, en el lugar físico donde nos reunimos un par de horas el domingo. Nuestra labor consiste en que como parte del cuerpo de Cristo yo debo de llevar el mensaje de Cristo. Esa es mi función como iglesia. Para hablar más de esto de la diversidad y de los diferentes dones, mire, siempre de Romanos capítulo 12. Ahora leamos los siguientes versículos, del 6 al 8. Dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio.
Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Y yo puedo seguir añadiendo en la lista acá, sin caer en el pecado de añadir una J o quitar una tilde. Si tienes talento pasando la escoba, hazlo con gusto. Si tienes el don de cantar, hazlo con gusto. Si tienes el don de ejecutar un instrumento, hazlo con gusto. Si tienes el don de saludar a otros en la entrada o en la salida, hazlo con gusto. Si tienes y debes tener el don de compartir a Cristo, hazlo con gusto. La lista de Pablo acá solo es para dar una pauta general, o del escritor de los Romanos, vaya, para no en fin, escritor de los Romanos. Es algo general que incluye todos los ministerios. El don que usted tiene probablemente yo no lo tengo, y el don que yo tengo usted pueda tenerlo mejor, igual, menor, está bien. Utilícelo para honra del Señor, utilícelo para alabanza del Señor y utilícelo con gusto. Dice acá, para mostrar bondad a otros, hacerlo con gusto. Yo no puedo, por mucho que quiera, hacer su trabajo, y usted no podrá, tal vez sí, hacer mi trabajo dentro del cuerpo de Cristo. Si mi pie está dañado, por mucho que mis orejas quisieran, no pueden servir de pie, no puedo caminar con las orejas. Tengo que caminar con los pies, y si está dañado me va a doler mucho, ¿verdad? Y voy a hacer el intento, medio apoyándolo, o tal vez con una muleta o qué sé yo. Pero la responsabilidad de ser pie solo le corresponde al pie. Entonces, todos debemos de ejercer la función que debemos en el cuerpo de Cristo. Sí, hay casos donde hay personas que tal vez de nacimiento o por un accidente algo sucede y no cuentan con alguna de sus extremidades, ¿verdad? El caso de los pies, vaya. Y aprenden a mover con el tronco, con las manos, con los brazos, ¿verdad? Y no tienen pies o piernas. Y aprenden a desplazarse así. O viceversa. Pierden una de sus manos o nacieron sin ella y aprenden a escribir con el pie. Y son historias extraordinarias, ¿verdad? De superación que uno admira a esas personas. Mujeres que se maquillan con el pie, pues no tienen su mano. Pero con la admiración del caso, esos son excepciones al caso. Podríamos decir que es algo que está poco fuera de lo natural, que no es lo natural. Lo natural sería que cada miembro del cuerpo estuviese allí cumpliendo su función. Es lo mismo, hermanos, en la congregación. Es lo mismo en el cuerpo de Cristo. Si usted no está y usted es el que debía hacer su función, probablemente haya otro hermano que lo vaya a hacer. Pero eso no era lo natural. Eso no era lo que se esperaba. Lo que se esperaba que usted lo hiciera. La función que a mí me corresponde se espera que la haga yo. No es que otro hermano no pueda hacerlo, no deba hacerlo. Tal vez sí. Tal vez lo hará mejor. Pero me correspondía a mí hacerlo. Y a mí es el que me van a pedir cuentas por no hacer lo que me correspondía. Así como hemos comentado la parábola de los talentos. ¿Sí? Recién la comentamos el domingo. Si es a mí el que me corresponde, si es a mí el que el Señor me ha dado el don y el talento, yo debo de ponerlo a trabajar para Él. De lo contrario, no es natural que otra persona haga lo que a mí me corresponde. Principio número 3. Como ya hablamos la semana anterior, que lo dijo Melanie, el fundamento es Cristo de la iglesia. La cabeza del cuerpo es Cristo. Por lo tanto, Cristo es quien gobierna el cuerpo y Cristo es quien le da vida al cuerpo. Leamos la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Lo dice enfáticamente acá. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. ¿Sí? Él es el primero
que resucitó de los muertos. No, antes resucitó Lázaro y antes resucitó. No, es el primero que resucita, él solo. Por lo tanto, es el supremo, es la cabeza. Usted y yo le pertenecemos como parte del cuerpo. Él es quien dirige. ¿Qué más implica esto de que sea la cabeza? Bueno, él es el que representa autoridad y dirección. Tanto así que las empresas han tomado esta misma ilustración, esta forma, ¿verdad? Y dicen, la cabeza de esta empresa es don fulano. La cabeza de esta organización es sutano. Ya sea una organización benéfica, una organización social, una organización política, hasta organizaciones criminales. Dicen las noticias, eliminaron a la cabecilla, dice. A la cabeza de la organización, tal. Cristo, la cabeza, representa autoridad y dirección. Él tiene autoridad sobre todo y sobre todos. Él dirige a la iglesia, porque la iglesia es su cuerpo. Le proporciona vida y le proporciona guía. ¿Cómo es eso que le proporciona vida? Bueno, usted lo sabe. El cerebro es el que decide. Cuando el cerebro dice, ya los pulmones no van a trabajar, ¡puc! Ya no entra aire, no sale aire, muere el cuerpo. Si el cerebro dice, ya el corazón no va a bombear sangre, ¡puc! Paro. Se paró. Y ya dice la autopsia, causa de la muerte, paro cardiorrespiratorio. Pero no fue el corazón que decidió solo, ni los pulmones, fue el cerebro que dio la orden de que ya no más. Por eso es que los médicos, en situaciones muy graves, someten al cuerpo a un coma inducido. ¿Has escuchado ese término? Yo no soy experto en medicina, ni mucho menos. Soy ignorante en eso. Pero cuando lo inducen un coma a un paciente es para que el cerebro no dé la orden de que desconecte todo. Entonces lo duermen antes de que dé la orden. Y de esa manera dándole tiempo a ver si los órganos restauran o vuelve a recuperar un poco la funcionalidad en algunos. Para que cuando despierte o intenten despertarlo, es como darle otra vez start al motor, ¿verdad? Como darle a la llave para que encienda. El cerebro toma las decisiones. Cristo, autoridad, dirección. Él proporciona vida al cuerpo, le proporciona guía al cuerpo. El que Cristo sea cabeza también quiere decir que es lo que mantiene unido al cuerpo. Yo estaba recordando cuando estaba haciendo esto y me daba gracia las famosas historias de terror de antes, ¿verdad? Las escuchábamos en radio, Cuentos y Leyendas de Honduras, y una de las que salía era la del hombre sin cabeza, ¿recuerda? No me dejar solo, ponga ahí en los comentarios que se acuerda, para que no me sienta yo que soy el único que escuchaba cuentos y leyendas en la radio. El hombre sin cabeza, o la tenía acá, o la andaba buscando, a saber. No podemos ser la iglesia sin cabeza, el cuerpo sin cabeza. Es la cabeza la que mantiene la unidad de toda la iglesia. ¿Y qué pasa entonces cuando la iglesia se está rompiendo, se está resquebrajando? Es que no estamos siguiendo a la cabeza, porque es la que mantiene la unidad. La iglesia debe estar unida a Cristo como el cuerpo está unido a la cabeza, dependiendo de él para funcionar. No podemos andar como el hombre sin cabeza o como ciertas aves que les cortan la cabeza. No le voy a contar toda la historia, ¿verdad? Les cortan la cabeza y ahí a veces queda el cuerpo ahí temblando o sale corriendo aún sin cabeza. No podemos hacer eso. Necesitamos la cabeza que nos mantenga unida. Cristo es la unidad. Que Cristo sea la cabeza representa la plenitud. ¿Qué quiere decir? Todo. Plenitud es todo. La iglesia a través de él debe de ser llena de Cristo. Cuando el cuerpo de Cristo, ya lo dijimos, se alimenta bien con palabra de Dios, está nutrido con la carne espiritual y no con chatarra, es un cuerpo sano. Entonces está pleno. Y la otra elemento que da a entender que Cristo es la cabeza es la supremacía de Cristo. Cristo está sobre todo, por encima de todos y de todo. Es el principio y el primero en todo, como dice el pasaje, incluyendo la resurrección. Es el alfa y el omega, la primera y la última letra del abecedario. En él comienzan todas las cosas y en él llegará el fin. Así que la dependencia debe ser total
del cuerpo de Cristo hacia la cabeza. Mire lo que dice de nuevo la carta a los Efesios, ahora capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo, otra vez, de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Así que lo que acabamos de describir está condensado en este versículo. Como le dije, no soy médico, ni experto en medicina, ni farmacéutico, ni nada. Pero sí sé ciertas cosas. Como por ejemplo, si usted tiene una dolencia física y usted lo resuelve tomando analgésicos, sabe que en realidad no está aliviando el problema del cuerpo, ¿verdad? ¿Lo sabe? Simplemente el analgésico lo que hace es como que adormece el cerebro o interrumpe la comunicación entre la parte doliente y el cerebro, de manera que deja de lanzar la alerta de que algo está mal. Entonces el analgésico en realidad no cura, sino que adormece, encubre, tapa. ¿Sabe que hay cristianos, hay miembros del cuerpo de Cristo que quisieran actuar así? Que están en sufrimiento, que hay una alerta, que hay algo que no está bien. Y en lugar de permitir que sea el cerebro, la cabeza, Cristo, quien busque la sanidad de eso, quien trate con eso, quieren tomarse un par de analgésicos, disimularlo de alguna manera, taparlo, encubrirlo, para que no pase nada. Cuidado, porque la función está siendo afectada de parte de este miembro, de esta parte del cuerpo de Cristo, y no estamos solucionando nada simplemente con taparlo. La infección puede continuar, se puede expandir. Por ejemplo, yo empecé a tener un dolor leve aquí en la boca del estómago y pensé que con un par de analgésicos se quitaba. Cuando fue bajando el dolor y fue bajando y fue siendo más intenso, resulta que una simple apendicitis se convirtió en una peritonitis. Y no le voy a describir algo grotesco, pero sí es algo grotesco, como un órgano como el apéndice revienta y le contamina todo. Pude haber muerto por una cosa tan sencilla como un apéndice que se pudo haber sacado a tiempo, pensando que un analgésico lo iba a resolver. No permitamos que llegue a pasar eso en el cuerpo de Cristo, en la congregación de Cristo, en la familia de Cristo. Permitamos que la cabeza tome las decisiones y no tapemos con un par de analgésicos si hay algo que hay que tratar allí. La salud del cuerpo depende de la conexión con la cabeza. Es necesario que permitamos que la cabeza esté dictando donde hay que sanar, en lugar de disimularnos. La Biblia describe a la iglesia utilizando 3 metáforas más, aparte del cuerpo de Cristo. Sé que el énfasis es en el cuerpo de Cristo, pero yo quiero comentarle estas 3 brevemente, en 5 minutos. Número 1, la iglesia es la novia de Cristo. Aparte de que se le asemeja con el cuerpo de Cristo, se le compara con la novia de Cristo. Eso significa que Cristo es el novio. Y en este momento está preparando lugar para llevar a su novia, a su esposa, cuando lleguen las bodas del Cordero. Lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 3. Dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí, dice Cristo Jesús. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Así que Cristo está preparando el lugar para que, como le dije, cuando sean las bodas del Cordero, su novia la convierte en su esposa y se la lleva.
También se compara al cuerpo de Cristo, a la iglesia, con las ramas. Eso significa que Cristo es el tronco y nosotros las ramas. Y si no estamos sujetos, adheridos al tronco, no podremos hacer nada, porque es el tronco quien nos da nutrientes para poder estar vivos. Es el tronco quien nos proporciona la sujeción para no caernos y caer a tierra. Así que nuestra dependencia debe ser total al tronco que es Cristo Jesús. Juan capítulo 15, versículo del 1 al 5 dice: yo soy la vid verdadera, es Jesús hablando, y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y dos cosas quiero comentar aquí en un minuto. Número 1, la necesidad, como dije, de estar adheridos al tronco. Separados del tronco no hay rama que esté viva y que produzca. Es imposible. Necesita el tronco para tener vida, para estar sujeta, para poder producir. Y número 2, dice en los primeros versículos, especialmente en el versículo número 3, que las ramas que están dando fruto necesitan podarse para dar más. Y la poda duele, porque es cortar aquello que está estorbando. Así que, queridos hermanos, cuando estemos pasando por prueba y que creamos que ya no podemos más, en lugar de quejarnos, tratemos de pensar que después de esta poda, de este corte, que es necesario que el Señor haga, daremos más fruto. Eso cambiará muchísimo nuestra manera de ver las cosas, de ver la prueba, de ver la aflicción que estamos pasando, de ver el proceso de poda. Es importante que para llevar un buen fruto, de vez en cuando nos den una podadita. Se nos compara con la novia de Cristo, se nos compara con las ramas y se nos compara también con las ovejas. Si nosotros somos las ovejas, Cristo es el buen pastor, el cual nos conoce a cada uno por nuestro nombre, porque así lo dice, nos llama a cada uno por nombre. Imagínense cuántas ovejas tiene y a todas las conoce por su nombre. Y no solo eso, sino que nos ama tanto que el buen pastor da su vida por las ovejas. Lo dice en Juan siempre capítulo 10, versículo del 11 al 14. Mire que los 3 ejemplos que le he dado de la comparación de la iglesia que hace Cristo Jesús están en el Evangelio de Juan. Pues Juan 10, 11 al 14 dice, 11 y 14, perdón. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Eso dice el versículo 10. El versículo 14 dice otra vez, yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Pregunta, ¿conocemos al buen pastor? Si hay alguien, aprovecho el espacio siempre, que no conoce al buen pastor, Jesucristo no lo ha hecho su pastor, sino que ha andado como oveja fuera del redil, descarriada. Yo le invito que en esta oportunidad usted abra su corazón y le diga a Jesús que quiere que sea su buen pastor, que quiere que sea el tronco del cual da vida a la rama, que quiere que sea ese novio precioso con el cual va a estar en la boda del Cordero. Vamos concluyendo. Cuando la iglesia verdaderamente aprendamos a vivir como el cuerpo de Cristo, entonces eliminaremos la competencia, tanto interna como unos con otros. Y florecerá la corresponsabilidad, significa el trabajo compartido, todos somos responsables en esto. El hecho de que unos sean de una denominación y otros de otra no nos excluye de la responsabilidad principal, llevar a todos a los pies de Cristo. Debemos de identificar nuestros dones y roles dentro del cuerpo de Cristo. Porque entre mejor
sepa manejar yo mi don, entre más aprenda de cómo usar el don que Cristo me ha dado, entre mejor lo desarrolle, mejores resultados tendré de mi servicio. Podré servir con mayor confianza. Tal lo mejor podré alcanzar más, podré llevar más fruto. Como le dije, una rama podada tiene mayores posibilidades de llevar fruto que la misma rama seca de meses y años. Entonces, es importante que yo sepa cuáles son mis dones como miembro del cuerpo de Cristo y que busque desarrollarlos de la mejor manera, que busque aprender más sobre ellos para desarrollar un mejor trabajo. Luego, estar conscientes de que no somos islas, no somos miembros independientes, como le dije, no va a actuar la mano sola, el brazo solo, el pie solo, la rodilla sola, el ojo solo. Imagina que el ojo se adelante un par de metros del cuerpo. Que ando viendo a ver cómo está la cosa. Debemos de aprender a trabajar en unidad, de formar equipos interdependientes, dependientes de unos de otros, en comunión, koinonía, palabras que utiliza la Biblia para referirse a lo que debemos de ser como miembros del cuerpo de Cristo. Pero estamos tan dispersos, unos queriendo hacer las cosas de una manera y otros de otra. Y a la hora de que el Señor nos llame, muy poco va a importar lo que nosotros creíamos o queríamos hacer, porque teníamos que seguir la dirección de la cabeza. Y para terminar, debemos de restaurar una cultura de cuidado mutuo. Yo no me voy a alegrar porque me corté un dedo, no me puedo alegrar porque me machuqué otro, no me puedo alegrar porque me arden los ojos, no me puedo alegrar porque me duele una muela. ¿Verdad que eso no tiene sentido? Que el pie se esté burlando de la boca porque la muela está dolorida. Eso no hace sentido. Entonces, yo debo de cuidar todos los miembros de mi cuerpo. Es importante que como miembros del cuerpo de Cristo nos cuidemos los unos a los otros, que velemos por el bienestar unos de otros, que nos gocemos con los que se gozan, pero que lloremos con los que lloran. Y hacemos énfasis en esto, hermanos, estar pendientes de si un hermano por A o por B no ha podido asistir. Tal vez le pasó algo, tal vez no, pero que aprendamos a tomar un poco de interés por los demás miembros del cuerpo de Cristo. Para cerrar, va a aparecer en pantalla la letra de este canto que canta René González y es un anhelo de parte del Señor Jesús que quiere para su iglesia. Si usted lo sabe, cántelo conmigo, si no, escúchelo. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinda esperanza al alma angustiada,
Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Eso es lo que el Señor pide de su iglesia, del cuerpo de Cristo, que seamos una familia, un hospital, un lugar de refugio para todo aquel que busca sanidad y perdón. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído, le tiende la mano y perdona su error. Iglesia, despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Padre, gracias damos por tu palabra en esta noche. Tú nos muestras el papel que debemos de jugar como miembros del cuerpo de Cristo, la función que debemos desempeñar y que no podemos eludirla. Perdónanos, Señor, si hasta el momento no hemos desarrollado ese trabajo que tú nos has encomendado hacer, esa gran comisión. Y que a partir de ahora, Señor, lo hagamos con valentía, lo hagamos con gozo, lo hagamos con el deseo de agradarte, servirte. Ayúdanos, Señor, que seamos esa extensión, esas ramas del tronco que eres tú. Que seamos esas manos, esos brazos de la cabeza que eres tú. Y que, Señor, busquemos siempre la unidad en el cuerpo de Cristo y que busquemos siempre restaurar a otros que lo necesitan y traer más ovejas a tu redil. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Es mi deseo y oración que este espacio haya sido de bendición para usted. Le invitamos al resto de las 6 entregas más de esta serie, Edificando la Iglesia de Cristo. Y si usted está en Tegucigalpa, en Ciudad de Guatemala o en Fort Walton Beach y no tiene una iglesia donde asistir, comuníquese con nosotros. Corporación Bíblica Internacional le espera con los brazos abiertos. Tenga una bendecida semana. Dios le bendiga.